Sarmiento, estudiante de psicología. El día de hoy nos hemos reunido para realizar una actividad llamada Focus Group. En esta actividad lo que se busca es conocer la percepción que se tiene acerca de la población migrante. Se trata pues de dar la opinión como el punto de vista que ustedes tienen, dando respuesta a 5 preguntas. Para poder dar inicio al focus group como tal, es importante que ustedes conozcan el contenido del consentimiento para luego ser firmado, y de esa manera sí podemos dar inicio como tal a la actividad. Entonces me permito leer el consentimiento. Entonces, bueno, soy estudiante del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEAD José Acevedo Gómez, y estoy llevando a cabo un estudio para conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en su comunidad como un ejercicio práctico del curso de psicología social. El estudio consiste en participar en un pequeño grupo de 6 personas a las cuales se les realizarán 5 preguntas que entre todos contestarán. Les tomará aproximadamente 1 hora y 30 minutos a 2 horas. El proceso será estrictamente confidencial y el nombre no será utilizado. La participación es voluntaria. Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por participar. Los resultados grupales estarán disponibles si así desea solicitarlos. Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, se puede comunicar con el estudiante o con el tutor. Acá aparecerán los datos y demás de tanto del tutor como el estudiante, por si tienen alguna inquietud o algo después de la actividad. Entonces, bueno, eso es básicamente el consentimiento. Yo voy a pasar a cada uno para, por favor, que sea firmado y así podemos iniciar. ¿Se están de acuerdo? Sí, de una vez para poder dar inicio. Solo la firma sin el nombre, ¿no? Pues el consentimiento sí es importante firmarlo, pero igual a ese solo voy a tener acceso yo, no, nadie va a tener acceso, pero pues para qué. ¿Pues 7? Sí. Sí, sí. Gracias. 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 Bueno, ya habiendo firmado el consentimiento, entonces podemos dar inicio a la actividad. Como les mencionaba, el objetivo es conocer la percepción que cada uno tiene sobre la población migrante. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que es ¿qué opinión tienen sobre los migrantes? No sé si desea iniciar o si lo hacemos en orden, o si alguna persona quiere iniciar dando una respuesta. ¿Sí? Bueno, pues así como una percepción netamente personal, yo creo que pues son personas que salen de su país por algún motivo, ya sea económico, político, social, no se sienten cómodos en su país y buscan mejores oportunidades en otro. Mi percepción ante ellos es que pues hay de todo, ¿no? Hay migrantes que quieren exigir muchas cosas en el país en el que van a residir.
hay otros que no, que son muy respetuosos y en serio vienen a mejorar el país al que llegan. No sé si eso responde la pregunta. Sí, así es. Gracias. Los inmigrantes, pues yo pienso que son personas que están en búsqueda de una mejor oportunidad o calidad para su vida, ya sea porque han tenido un conflicto en su país, porque puede ser también que los hayan obligado a salir, o porque buscan una mejor oportunidad en otro país o en otra misma ciudad dentro de su país, buscando una mejor oportunidad de vida, buscando una mejor, puede ser también a sus hijos o a su familia. Gracias. Bueno, mi percepción sobre los migrantes es que, digamos que cuando uno habla de migrantes siempre está como la percepción de que son personas que son como que se van de su país por alguna crisis, alguna guerra o temas socioeconómicos, pero normalmente también están otras migraciones que no se perciben como un riesgo, que son las migraciones que todos hacemos por un trabajo, una mejor oportunidad y eso. Y creo que de esas inmigraciones hay una cantidad gigante, igual que las migraciones que son por temas como políticos y eso. Y entonces, digamos que en ese sentido mi percepción de los migrantes es que son personas que son muy valientes por atreverse a salir de su país, sea por una razón como ajena a ellos, como un tema político que sea ajeno a ellos, o un tema como económico de decidir como tengo una mejor oportunidad en otro país y decido abandonar a mi familia y arriesgarme a vivir en otro país, aún sabiendo que si llega con trabajo y todo eso, pues igual vas a tener los mismos conflictos de estereotipos, los mismos comentarios xenófobos de las personas. Entonces siempre ser migrante es un tema como de ser muy valiente, aunque la decisión sea consciente o no. Entonces creo que es como mi percepción de ellos. Gracias. La percepción que yo tengo sobre los migrantes es que son personas que fue el último camino que pudieron coger, o sea, personas que realmente están obligadas a salir porque son personas que muchas veces no vienen con un plan de vida o un plan como también laboral planeado, sino que vienen y se le miden a todo. Entonces son personas que pues sí, es de admirar, o sea, son personas que se admiran, pues que uno las admira profundamente y que lastimosamente muchas veces cogen el mal camino, sea de delincuencia, porque no tienen otras oportunidades en los países donde llegan. Entonces también es como importante que todos los países tengan como políticas para ellos, porque muchas veces están los ponen a ellos como los delincuentes, que son los que están robando, pero también el país donde ellos llegan no les dan oportunidades para ellos trabajar. Entonces es como su último plan, y su plan principal pues no es venir a hacer daño, sino tener otra oportunidad como de vida. Entonces es básicamente eso. ¿Cómo veo yo la migración venezolana, que es como más exactamente la que tú nos invitabas al tema de Venezuela? Pues yo creo que son víctimas. Yo las veo como víctimas digamos, de la política, de la guerra, de la persecución, de la necesidad de salir corriendo de un país donde lo tenían absolutamente todo, como es en el caso de Venezuela, donde en su momento, antes del cambio político de gobierno que se tuvo, era un país que, si bien es cierto, tenía un índice de corrupción sumamente alto, digamos, gracias, entre comillas, a la política de derecha, política tradicional. Esto llevó a la sociedad venezolana a creer que podía existir un cambio radical, y al ver opciones de propuestas diferentes, como en el caso de la izquierda, que llega a través de
del comandante Chávez y de su grupo, pues hubo mucha gente también de derecha que creyeron en ese proyecto político y se van y le dan esa oportunidad y resulta que fue una ilusión, una gran ilusión que con el tiempo se dieron cuenta que entraban a una realidad terrible. Muchos tuvieron la prevención porque también hubo una migración de Venezuela de prevención para lo que se pudiera pasar, lo que ha ocurrido aquí en Colombia, que muchos han previsto desde la llegada, por ejemplo, del gobierno de izquierda, que es la primera vez que lo tenemos, han previsto de que puede llegar a suceder una situación muy parecida a la que sucede en Venezuela y han inmigrado hacia otros países. En el caso de Venezuela, conozco personas de Venezuela, empresarios reconocidos y gente que tenía un capital importante que inmigraron hacia Colombia antes de, sin saber qué podía pasar, pero antes de que sucediera lo que pasó. Cuando ya hay ese estallido social tan impresionante, pues por supuesto la migración llega a un tope bárbaro. Casi 5 millones de personas salen de Venezuela, se vienen para Colombia y ahí empieza una nueva historia. A mí me parece que es gente muy, muy valiente, pero desafortunadamente para el país, para nosotros, se ha venido de todo. Todo tipo de personas, en su gran mayoría personas emprendedoras, personas valiosas, gente que huye con sus familias para mirar una mejor posibilidad de vida, pero también se han aprovechado toda esa delincuencia organizada, que no es un secreto para nosotros en Colombia, que tienen los venezolanos, que son esos grandes grupos delincuenciales que actúan allá, acá, Centroamérica, y que están ya aquí en Bogotá. Entonces eso nos ha afectado impresionantemente en Colombia, pero la realidad, pues me estoy extendiendo mucho, la realidad es que la gran mayoría son víctimas de la política, víctimas de las malas políticas, de las malas costumbres, y hay que ayudarlos. En la medida de lo posible. No hables más. Gracias. Sí, pues todos los que me antecedieron de la palabra, realmente es así, ¿no? Lo que ustedes han dicho. ¿Qué sucede con el ser humano? El ser humano le gusta la red. El ser humano, después de que salió del primitivismo, le gusta tener un lugar, una casa, un entorno, un sitio donde él pueda definirse como una persona que tiene historia, que tiene una serie de elementos que lo identifican. Pero aparecen situaciones casi siempre ajenas a su voluntad, que lo impulsan, situaciones que tienen que ver con asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos de violencia, en el sentido de salir obligatoriamente. Hay otros que pareciera que no en cuanto a buscar mejores oportunidades, pero sí casi que por obligación, porque el sentido común es: yo me quedo en un sitio, hago arraigo, busco identidad, busco historia, pero abandono todo eso porque una de estas situaciones me impulsa. Algunos les queda más fácil que a otros. Las personas que tienen una situación económica, digamos, que le hace viable tener comodidades, pues casi es que su migración, por cualquier asunto de los que tanto han expuesto ustedes, su migración es simplemente llegar a otro lugar, olvidarse un poco de su historia y comenzar con mucha facilidad. Pero el gran porcentaje, como el que se está viviendo en nuestro territorio, son personas que no tienen ni siquiera para transportarse. Por ejemplo, hemos visto en nuestras carreteras como personas arrastrando un carrillo, un carrito, unas maletas, con la esperanza después de una semana de estar caminando llegar a un lugar completamente que no saben qué va a pasar.
eso es otra situación. A esos otros, que definitivamente cualquier situación que les pueda suceder es mejor que la que estaban viviendo, porque aguantaron hasta llegar a la mínima expresión, a la mínima posibilidad para poder dar ese salto. Los otros lo hicieron incluso los que tienen comodidad lo hacen en cualquier momento y pueden predecir lo que va a pasar en su entorno casi que con mucho tiempo, con mucha anterioridad. Eso también lo estamos viviendo en nuestro país, con mucha anterioridad. Y entonces organizan sus cosas en Europa, para nuestro entorno, organizan sus cosas en los Estados Unidos, pero esos otros, que es la mayoría, que sin embargo no aparecen estadísticas para que uno pueda decir, pero uno presume por simple lógica formal que tiene que ser un nivel, qué sé yo, digamos, presumiendo un 80-20, ese 80% que como digo es presumido, ¿sí? Ese 80% no sabe qué va a suceder, no sabe exactamente dónde van a llegar, ¿sí? Y sus condiciones dan para cualquier cosa. Lo único que tienen en su mente es subsistir y con elementos que cualquiera diría que hasta la Carta de los Derechos Humanos se los protege. Es simplemente comer y dónde poder guarnecerse de la noche y de la lluvia, con incluso sus hijos. Hacer es que sea valiente, la mayoría es una valiente, pero sea valiente o sea cobarde le toca, porque si me van a matar, pues, o si sencillamente aquí no consigo sino $3 al mes, pues ¿cómo va a mantener una familia con $3? Que posiblemente eso no está tan lejos de nuestra situación. Entonces, estas personas, estos migrantes, ¿sí? Considero yo que con las palabras que he dicho doy mi concepto de qué opino inicialmente sobre los migrantes. Sí, muchas gracias. Bueno, hubo algo que me gustaría comentar o preguntar. Cuando Valeria nos hablaba de las oportunidades que buscan las personas migrantes, mencionabas algo acerca como de las ayudas del gobierno, lo que las personas, digamos que piensan o llegan acá pues buscando ayudas gubernamentales también. No sé, en su opinión, en Colombia, ¿sí han implementado esas políticas por parte del gobierno para ayudar a esas personas migrantes? Puede que no sea literalmente el gobierno, pero sí hay empresas. Existe, por ejemplo, Rappi. Rappi ha ayudado muchísimo a los venezolanos. La gente dice que es un desastre tener a los Rappis en la calle parqueados, pero realmente lo que están haciendo ellos es generar empleo y dándole una segunda oportunidad a ellos. Las condiciones no son las mejores, pero están dando una oportunidad. Y es ahí donde el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Ayudar a esas empresas y ayudar a que esas empresas, en cierta manera, pues no es que no se vayan del país, sino que aumenten su capital, que la inversión les pueda funcionar para ellos seguir generando más empleo, que los supermercados de cadenas contraten a los venezolanos. O sea, existen empleos muy pequeños donde es simplemente la primera oportunidad para que ellos como que ya puedan tener como un pequeño respiro, ya puedan saber cómo dominar en cierta manera el lugar donde están y no estén en la calle pidiendo plata, sino que estén trabajando, estén aportando a la sociedad y mentalmente estén ocupados. Porque también una persona que todo el tiempo está preocupada porque no tiene dinero, no tiene cómo comer, no tiene pues qué darle a su familia, pues se desespera y lo primero que va a hacer es salir a robar. Pero si tú estás trabajando y estás ocupada en otras cosas, mentalmente fluyes y puedes ser una mejor persona. Yo creo que también el tema de esas políticas de migración no es solo un tema que le competa al país donde emigran, sino es un tema que también debe trabajarse con las cancillerías. O sea, nosotros vemos que vienen migrantes de muchos otros países y las cancillerías hacen un trabajo excepcional en buscarles trabajo. Incluso las mismas cancillerías piden, vénganse a este lugar. O sea, Canadá dice, tenemos cupos abiertos para que se vengan a vivir colombianos a nuestro país. Entonces, siento que las políticas no solo competen a nosotros, sino cuando se rompe la diplomacia, que se rompió con la diplomacia con Venezuela, obviamente agudizó todavía mucho más ese tema y que la embajada no colaborara en eso. Entonces siento que claramente
aquí han habido ayudas, sé que también la alcaldía ahorita de Claudia había un tema de salud donde están atendiendo a Sí. personas, que es un problema gravísimo también porque pues atraviesan caminando y luego Salud llegan pública. enfermos y claro, es un tema de salud pública que le compete mucho, entonces la alcaldía ofreció algunas cosas ahí y me parece muy importante y sensato de parte de eso, la voluntad política que hay. Sin embargo, pues claramente hay que trabajar de parte del otro país independientemente de la crisis que tenga políticamente. Creo que las cancillerías deberían ser, o sea, comprometerse más con las personas que vengan a eso y decir, bueno, de qué forma les podemos nosotros ayudar para que estas personas en el país tengan algo, alguna comodidad o algo así. Mejores condiciones de vida. Sí. Estoy de acuerdo con lo que estás tú planteando y lo que decía también ahora Vale, porque digamos que hay que reconocer que desafortunadamente en el gobierno anterior hubo un gravísimo error, que digamos que en ese momento tal vez la mayoría del país no lo vio así, pero muchos, me incluyo yo porque yo cuestioné muchísimo de que se hubieran roto las relaciones con Venezuela, más en un momento donde la migración era tan impresionante, las necesidades tan grandes, que se cierran fronteras y obliga a que se abran unas fronteras paralelas, digamos, falsas, que lo que hacían era entorpecer muchísimo más y poner en riesgo la población venezolana que buscaba ayuda para salir a comer con todas sus familias, porque no había ningún tipo de oportunidad. El cierre de las relaciones diplomáticas fue fatal. De este gobierno, yo reconozco y reconozco muy especialmente, digamos, la labor de la Cancillería, en este caso del canciller, que una de las políticas y las propuestas cuando llegó, digamos, principales fue precisamente la apertura de las relaciones con Venezuela, que ha sido duramente criticado, que ha sido cuestionado, que es que quieren lavarle la cara a Maduro, todo ese cuento, se puede decir lo que sea, pero verdaderamente quienes se benefician con esta reapertura de las relaciones diplomáticas son los migrantes. La cantidad de migrantes, la cantidad de familias, incluso el retorno de muchos de acá, los que han inmigrado hacia allá, porque aquí había muchos venezolanos que definitivamente no vieron opciones, porque no hay opciones para todo el mundo, por más de que el país haya hecho lo posible, porque Duque en ese momento, digamos, se le brindó todas las oportunidades también de salud, todas las oportunidades que necesitaban en el momento, pero pues un Estado pues no es lo suficientemente poderoso como para cubrir las necesidades de millones de venezolanos. Les tocó ir más hacia el sur y coger otros países. Pero gracias, digamos, a esa política, a mí me parece que esa es una de las políticas acertadas, el haber restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela. Quería aportar. Yo escuché, no me acuerdo del político o funcionario del Estado, que dijo algo muy cierto, ¿no? Dentro de la información genética de los colombianos no existe esa posibilidad de mirar al venezolano como alguien que no hay que atender. Y pues con otras palabras, yo hago como la traducción a la mía. El gobierno, efectivamente, el gobierno anterior la hizo bien, en mi opinión. La hizo bien en el sentido de que creó políticas, acogió al venezolano como hermano, como lo que es, y hasta donde pudo, ¿sí? Y empezó a implementar una serie de inclinaciones, de organizaciones, de pautas para toda esa migración. Por eso es que el resultado es que la mayoría, para el caso de los venezolanos, la mayoría se vino a Colombia. Si no hubieran seguido, como muchos de ellos que siguieron hacia otros países y posteriormente regresaron a Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿el gobierno lo hizo? Sí. La empresa privada, en algunos de en un porcentaje, también lo hizo. Se acogió al venezolano. También hubo una serie de anormalidades
que es lo que siempre aprovecha el vivo, el desadaptado, ¿sí? Entonces empresarios que explotaban, que veían mano de obra con la cual ellos podían pagarle más o por debajo de lo que indica la ley, apareció. Como también hubo mucha, llamémosla, mucho que ver en la mentalidad del venezolano que migró hacia Colombia. Pero eso se explica por la condición que yo inicialmente dije, por su situación económica, por su situación académica, etcétera, etcétera. Muchos de ellos incluso ingresaron a crear criminalidad, lo que creó estereotipos que seguramente más adelante podremos hablar sobre lo mismo, que hizo que toda acción tiene una reacción, ¿sí? Es decir, lo que inicialmente pudo comenzar como con algunos aspectos de buena fe, de tranquilidad, pudo terminar en xenofobias, pudo terminar por otro lado, ¿sí? Pero a ese tipo de migrante, porque como dijo desde el comienzo, el otro no tiene ningún problema, es que hay determinados niveles económicos en donde las personas ya no tienen ni siquiera país, no les interesa porque su pasaporte puede entrar en cualquier país y tienen propiedades regadas por todo el mundo, de tal manera que si hay guerra en el Ecuador y son ecuatorianos, a ellos no les importa porque no, lo único que hacen es coger un avión y trasladarse a una casa en Suiza o en cualquier país de Europa. Es decir, para algunas personas esto no es inconveniente, es increíble. Pues sí, es un número reducido, pero sucede. Quería simplemente contar eso. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es ¿cómo perciben a los migrantes en su comunidad? Pero en la ciudad o en el barrio. Sí, lo puedes referenciar en un barrio si lo quieres ampliar más a la ciudad. Lo En tu puedes. entorno más cercano. Yo creo que pues depende, ¿no? Depende de la población que la mire, que mira a los migrantes, que digamos depende del nivel de educación de las personas, depende del sector productivo en el que estén también, que digamos algunas personas pueden decir no, nos están quitando el trabajo, mientras que el jefe de la empresa, que pues, puede ser como muy malintencionado, es mano de obra barata, pues eso le beneficia. Mientras que el trabajador dice, no, es mi competencia, no me quite mi trabajo. El usuario Transmilenio dice, me robaron, y que era un venezolano. Entonces, esos tipos de estereotipos pueden reafirmarse, digamos, de esa manera, dependiendo de la persona. Pues yo en mi caso personal, yo pues he visto así en el transporte público muchas historias de que, o muchos comentarios de que los venezolanos honestos son ladrones, vienen a robar, no sé qué, pero así como un venezolano lo puede hacer un colombiano perfectamente, pero es como en esa situación en la que ellos están. También pues creo que esa es la percepción que dependiendo de dónde se mire o dependiendo de la persona. Sí, pero para hacerlo un poco más hacia el entorno, hacia tu entorno, si sales, por ejemplo, en la esquina y ves un grupo de venezolanos, 18, 20 años o 25 años, que están pidiendo o que están con bastantes niños, ¿qué percibes tú o cuál es tu opinión acerca de ese grupo? Pues se siente que ha perdido todo, porque cuando uno emigra, uno no solo pierde como pues, el factor económico es lo primero que uno pierde. Luego pierde la identidad, porque uno está en otro país que pues sí hablamos español, la mayoría somos católicos, es muy como familiar, pero igual no es el país de uno, es otro cuento. Y tienen que soportar muchas cosas también. Y pues esa situación es muy dura. Y yo siento que muchos dicen como, no deberían ser groseros, no sé qué, o cualquier cosa, pero es que están en la rapiña, están a ver, tienen hijos, están en una situación muy extrema.
Yo pienso que sí, que son personas así, pero uno para ayudar o para ayudarlos, uno tiene que estar en una posición en la que uno se sienta tan, o sea, fuerte en todo aspecto para poder ayudar. Y siento que el Estado colombiano no está en esa posición todavía. Digamos que es una crisis. Pues hay que hacer todo lo que uno pueda, pero en general yo solo me miro así como gente que ha perdido mucho. Ok, gracias. A ver, ¿cómo lo percibe mi comunidad? Pues que en realidad mi comunidad siento que es colombiana. Porque siento que algo que pasa es que nosotros los colombianos vemos a los emigrantes como personas que llegan con muy bajos recursos, o pues ya sea el hecho de que Venezuela pues a nivel político tuvo un impacto fuerte, las personas salieron de allí pues muy pobres, siendo casi obligados, sin ropa, o sea, como con su maletica, hasta con su misma prenda, mirando a ver ni siquiera si tenía que caminar o tenía que coger un bus. Entonces siento que para los colombianos, bueno, yo me identifico como colombiana, lo reflejo más como en un emigrante siendo reflejado como una persona que necesita, porque hay muchos países, digamos, Estados Unidos, con la palabra de este sueño americano. Muchas personas al momento en que emigran sienten que es como me voy a Estados Unidos, por ende, allá voy a ver las estrellas, voy a vivir en una casa grande, Claro, al momento que uno ve en su misma comunidad, que es Colombia, y una persona toma la decisión de decir me voy a Colombia, pues no lo hace como el sueño americano, como, no, yo allá voy a tener casas, sino pues literalmente me tocó llegar allá. Entonces al momento en que llegan acá a Colombia, que muchas personas, de pronto puede ser a veces que unos alemanes o estadounidenses ven acá el país muy hermoso, porque realmente Colombia es hermoso, pero llegan y dicen yo tengo todo acá. Entonces al momento en que el colombiano tiene ese choque emocional de encontrarse con personas que son de otro país, que pues, digamos de Venezuela, llegan pues, súper pobres, con una maletica, con hambre, delgados porque muchas veces tienen unas condiciones con enfermedades. Claramente es entendible porque entran a nuestro país, que también nosotros estamos guerreándola, no, porque cada uno está también en su país intentando conseguir empleo, intentando no aguantar hambre, bueno, y llega una persona que de pronto tiene esas condiciones y mucho menor, ¿no? O sea, que realmente hasta tiene solo una maletica. Entonces puede haber, claramente es entendible que las personas en el momento en que las vean puedan decir, pues, como así, si yo también estoy acá en mi país luchándola y llega esta persona que es de otro país, que le pasó a él, porque eso también pasa a muchas personas, como que se proyectan en que eso no es mi problema, no, yo porque tengo que aguantar a un venezolano ahí en la calle, que me esté pidiendo monedas, que me esté... Entonces siento que a nivel Colombia esa percepción sí uno sí la siente en las personas, pero a nivel personal, hablando un poco más de general a específico, yo siento que esas personas, como muy bien ahorita explicamos de los emigrantes, son personas que la sacan de su zona de confort, porque también es una zona de confort estar en su país porque no sabe cómo funciona todo. Lo sacan, te mandan a otro país, tú sin saber nada entras y buscas es un apoyo emocional, uno, porque claramente el choque al entrar y que a ti te miren feo, emocionalmente para ellos debe ser súper fuerte. Entonces yo personalmente siento que uno, o es lo que yo siempre intento, dar apoyo emocional, porque de pronto hasta económicamente a veces uno no sé, no tengo, pero, o bueno, no sé, si cualquier cosa que uno diga, sí, efectivamente no te puedo dar de pronto dinero, pero sí darle ese apoyo emocional o esa tranquilidad de una sonrisa o esa tranquilidad de esa tranquilidad que en realidad ellos están emocionalmente muy impactados. Uno, eso. Dos, a nivel económico, pues también siento que yo siento que no lo intentaría rechazar porque es una condición demasiado dura, que hasta la persona más rica que
pudo estar en Venezuela, le fue mal en su negocio de verduras, o sea, tenía un negocio de verduras súper próspero, estaba súper bien, él pensó que eso nunca le iba a pasar a él, que estaba súper chévere, algo que de pronto tú puedes pensar, es muy general la política, a mí de pronto no me puede afectar tan fuerte, pero en el momento en que me afecta, pues ya mi negocio ya no sirve nada, tengo que salirme de aquí, cojamos la maleta, vámonos, caminemos, no sé, lleguemos, y el impacto emocional, el impacto económico, el impacto también del mismo, lo que decía es como la cultura, porque un venezolano, por más que nosotros estemos hermanos, tienen una cultura totalmente diferente. Y al entrar y que tengas todo ese rechazo, porque es rechazo económico, rechazo emocional, rechazo cultural, pues es una situación muy dura para ellos. Entonces, sí siento que Colombia como entorno sí genera un rechazo muy fuerte, porque nosotros estamos en nuestra zona de confort y estamos en nuestro país. Entonces, por más que yo no tenga plata, yo estoy en mi país y yo sé cómo funciona. Yo sé que de pronto el del mercado me va a dar una frutita, pero llega el otro venezolano y se la dan y es como, ¿usted por qué está recibiendo mi fruta si esa era mía? Yo cuánto he luchado porque he convencido a este señor para que me dé la fruta y usted viene de la nada. Y creo que ese cambio emocional y ese cambio de pensamiento de que realmente esas personas también llegan al país con esa necesidad, sí siento que pasa en Colombia. O sea, siempre hay ese rechazo, pero también la invitación es como, démonos cuenta que son personas que necesitan, no solamente económicamente, sino emocionalmente, pues porque están destruidos. O sea, La mía es, yo creo que en el entorno general, porque incluso, o sea, uno incluso puede hacer el ejercicio de preguntarle a cualquier persona que opina sobre una persona venezolana, y obviamente la percepción en general es que ven a las personas migrantes, específicamente venezolanas, porque hay otros momentos de migración que también generan unos problemas tan grandes como lo que está pasando en Medellín, de la gentrificación, de que están llegando personas cambiando barrios populares, convirtiéndolos en los barrios impagables de arriendos y todo eso. Y no vemos un riesgo ahí, pero con las personas venezolanas sí vemos que son un riesgo, o sea, la percepción es que es un riesgo para mi trabajo, es un riesgo para mi comunidad en términos de seguridad. Y es curiosa ese cambio de la percepción de la persona venezolana, incluso en el término nomás de venezolano, porque la palabra venezolano en este momento es una palabra despectiva. Venezolano es para referirse a una persona como que desconfía. Y ni hablar de la venezolana, que ya tiene una carga sexual gigante. Entonces, creo que hace 9 años, cuando se hablaba de una persona venezolana, se hablaba con mucho respeto y uno decía, es un empresario, es alguien que tiene dinero, es alguien que está económicamente bien. Y en este momento la percepción se ha alterado precisamente por la condición política que ellos tienen, y ahora los vemos como un riesgo. Antes no los percibíamos así, antes incluso era súper bueno tener un amigo venezolano porque significaba un contacto para que uno pudiera ir allá y ganar en dólares y esas cosas. Entonces, siento que ahorita como el común de las personas, por todas las cosas que han pasado con ellos, porque creo que se ha visibilizado muchísimo más las cosas malas que se pueden hablar de ellos que las cosas buenas. Creo que incluso si uno dice, tengo en mi apartamento arrendado unos venezolanos, le dicen, no, perdió la plata, le van a robar algo. Entonces, es algo como que a veces uno no puede culpar tampoco a la sociedad por eso, porque por todo el riesgo que trae, que tienen unas oportunidades ellos también. Hay personas que dicen que sienten mucha más empatía con ellos porque son los que más necesidad tienen. Entonces uno dice, prefiero colaborarle a ellos, que sé que de pronto un colombiano una oportunidad se le presenta mucho más fácil que una persona venezolana, precisamente por todo el contexto que hay. Entonces, creo que en general, en el círculo incluso no tan cercano a mí, sé que consideran las personas inmigrantes, específicamente venezolanas, como un riesgo. Bueno, con respecto al entorno,
voy a hablar como muy específicamente de un caso, no es en general, pero sí que siempre lo veo y me genera mucho impacto. Y es afuera de los supermercados, el típico venezolano. Yo tengo mucha empatía, yo trato siempre de hacer mercado en vez de dinero, porque siento que tienen todo el derecho del mundo y hay que ser súper empático con ellos. Pero hay un caso del que para mí genera como mucha molestia, y es ver que se ha vuelto la moda de que todas las mujeres están embarazadas pidiendo plata y con un niño recién nacido. Entonces, yo no sé si para ellos eso se vuelva una moda de llegar a Colombia y entre más niños tengas, más los pongo afuera y más genero pesar. Y lo que están haciendo es que están trayendo al mundo niños que de pronto no tienen oportunidades. Niños que de pronto el día de mañana los van a terminar vendiendo, dejando por ahí en la calle. Entonces eso me parece que es en cierta manera un tema que se está volviendo como una moda en las mujeres, que hay que tener cuidado porque además son mujeres súper fuertes y súper, ¿cómo se puede decir? Como con carácter fuerte, que están embarazadas hasta las 7 de la noche afuera pidiendo. Y pues yo no estoy diciendo que al tener hijos sea un delito, pero hay momentos de la vida donde uno sabe que pues uno no puede quedar embarazado, pero se vuelve la moda de que si tienes más niños, más plata te doy, en vez de ser uno más responsable de su vida, como de, sí, no sé, yo soy muy de las que si traigo un niño al mundo le quiero ofrecer todo al niño. Ellos son muy de que si tengo 5 chinitos, a los 5 chinitos les van a dar y los pongo a trabajar. Entonces ese siento que es una irresponsabilidad de ellos muy grande, pero conozco también al mismo tiempo venezolanos en mi entorno que trabajan, creo que en todos los lugares que voy al día. O sea, uno se encuentra al mesero y es el venezolano más querido, al que te vende el café, a la de la peluquería, a la dueña de la peluquería. O sea, están en estos momentos como que ellos también quieren emprender, están generando también empresa acá, si sean empresas muy pequeñas, sea vendiendo jugos. Me parece que eso es algo muy bonito porque lo que están haciendo es que están también aportando a la sociedad. Pero ese cosito pequeño de las mujeres sí me genera un poquito como de molestia, y es que no tienen por qué coger eso como una excusa, como negocio. El tema de los niños me choca mucho, y pasa mucho con las venezolanas fuera de los supermercados. O sea, tú ves y es un patrón en todo lado. Gracias. Sí. Sí. Yo como veo que la gente percibe, incluso uno mismo, porque me incluyo, a pesar de que ya ha pasado el tiempo desde que llegaron, en un comienzo pues era pues como el pánico, el terror, porque eran muchos en la calle y uno decía, Dios mío, ¿a qué vinieron? Entonces el tema era que eran vándalos, en fin, entraba uno a cualquier X supermercado y lo que tú dices, la cola, porque ahora se encuentra uno 3, 4, ya eran 20, todo el mundo pidiendo y uno trataba de repartir lo que podía porque pues uno quería colaborar, pero la percepción generalizada que yo veo, incluso con familia, con amigos, en el entorno del barrio, es el temor y la desconfianza. Porque también, digamos, a través de los medios lograron llegar también, pegaron, digamos, en ese punto de la desconfianza por las noticias que a diario se generan en los medios de comunicación, y que uno pues obviamente y se les da la credibilidad porque son pantallas, porque todos son con las suficientes pruebas de que están sucediendo cosas que no deben ser. Lo que comentaba ahorita Valerie de las mujeres embarazadas, estuve escuchando hace pocos días, incluso fue noticia de Caracol y hubo un reporte muy especial de lo que está sucediendo. Se ha, digamos, quintuplicado el problema de los niños alquilados, más con la llegada de los venezolanos. Eso no quiere decir de que anteriormente no se viviera ese problema, que es una problemática grandísima, que ellos se alquilan los niños. Es más, digamos que la fuerza pública, el gobierno tiene hasta identificados los sitios, las localidades en Bogotá, donde hay familias que se dedican, lo que tú dices, a tener hijos, a niños, y esos niños salen en alquiler. Cualquier hombre o mujer llegan y alquilan el niño para tenerlo en el brazo durante el día, y llegan y hay redadas y caen, pero no pasa nada y la cosa sigue funcionando, y es tanto el negocio que sigue funcionando.
Sí, las mujeres embarazadas, desafortunadamente, digamos que parte de la ignorancia tiene que ver también pues con eso, la necesidad, pues, porque, bueno, también el Estado también tiene a través del CISBEN y del tema de salud la posibilidad de que tú tengas acceso a algún tipo de dispositivo que te pueda frenar el tema del embarazo, ¿no? Nadie le está prohibiendo que tengas relaciones sexuales, pero sí de cuidado. Pero lo que pasa es que como también hay políticas asistencialistas que ya están circulando también y que ya los cubren igualmente a ellos, a los niños, entonces se aprovechan también de eso, no solamente los venezolanos, las mismas, digamos, mujeres en el país y piensan que pues en la medida en que tienen más hijos hay un bono, creo que son, no sé si son 180.000 pesos, que además lo tienen Familias en Acción, por cada hijo. Entonces si tú tienes 5 hijos, te aseguras casi que un salario mínimo mensual sin hacer más cosas. Esa es una problemática de verdad, verdaderamente grave que sí se debería mirar, pero pues ahora pues en el cambio de gobierno pues ya vemos más políticas asistencialistas que yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo esa parte no estoy de acuerdo, nunca lo he estado, de que tú tengas que estar recibiendo subsidios para sobrevivir, en vez de estar recibiendo colaboración de formación, capacitación para poderte brindar herramientas de oportunidad de trabajo. No hay nada más indigno para uno que estar recibiendo estar sometido tu vida a recibir un subsidio por parte del Estado, además. Que ese sea como tu meta de vida, pues es espantoso. Bueno, hablando, complementando lo de Valerie, pero el tema de la migración venezolana y la percepción sigue siendo de desconfianza. Y fíjate tú que hay otra cosa grave. Rapid, lo que hablaba Valerie hace un momento, voy a poner el ejemplo de Rapid. Rapid es verdad que como en un 80% le ha dado la oportunidad a los venezolanos, niñas y jóvenes, y que uno los ve, sí, muy trabajadores, pero también, digamos, ha expuesto a la población, a los colombianos, a una serie de problemas y de inseguridades. Por ejemplo, en todo Bogotá, ahí en Belmira uno lo ve en la 140, lo ve en las esquinas, tú tienes como peatón ocupando tu espacio público, que el espacio público es de todo el mundo, tú te das cuenta que ellos invaden los andenes y se sientan en los andenes y ponen las motos o las bicicletas en los andenes. Y tú, esa sensación es permanente porque yo peleo todo el tiempo por eso, porque sigue pasando. Y tú tienes que bajarte del andén porque tú no pasas por la mitad, porque es incómodo, porque son una cantidad y porque es altísimo. Vas en el andén, yo hacía eso y lo sigo haciendo, me bajo del andén o me paso de calle, pero hay mucha gente que lo ha hecho y adulto mayor que se bajan del andén y hay, yo miraba estadísticas de Claudia López hace poco hablando de ese tema, la cantidad de accidentes que están sucediendo y que han sucedido por la falta de, digamos, de políticas y de políticas de prevención y de ellos, porque ellos tienen una irreverencia diferente a la del colombiano. Y yo creería, y yo no sé si voy a exagerar, y pues aquí esto no va a salir público, pero desde hace muchos años hemos sido hermanos con Venezuela, pero yo me acuerdo que cuando en la época de la economía fuerte de Venezuela, porque ellos estaban económicamente súper bien, el trato que ellos tenían con el colombiano era diferente al que el colombiano siempre ha tenido, porque es más gentil. El colombiano es, ellos, no sé, como cuando tú hablas con un argentino, por poner un ejemplo, digamos que eso es como la idiosincrasia de ellos, ha sido pues como muy fuerte, y uno se da cuenta que sigue siendo pues el temperamento. Tú hablas con las venezolanas mujeres y su temperamento es como más dominante que el de nosotras las colombianas, que somos como un poco más tranquilas. Entonces eso se percibe mucho digamos en el entorno. En el barrio mío, tú vas a las peluquerías y las peluquerías el 90%, por no decir el 100%, de la noche a la mañana desde hace un par de años, el cambio, pum, en el acento ya te das cuenta.
todas venezolanas, les ha ido muy bien, porque yo siempre les pregunto cómo estás, hace cuánto estás aquí, están muy contentas de lo que ellas le dicen a uno, se les ha tratado muy bien y les ha ido muy bien, en los restaurantes también, pero falta mucho pues todavía, porque es que eso es una problemática grande, pero sí hay mucha desconfianza. Y ni hablemos de las bandas, ¿no? Ese tal Tren de Aragua, que es mi terror, porque el Tren de Aragua es y está identificadísimo aquí en Bogotá, en la localidad de Santa Fe, es una banda que opera en Venezuela y que se dedican a las drogas y a la trata de blancas. Entonces, claro, tienen cantidad de niñas venezolanas, pero también han cogido mucha niña en Colombia y todos esos descuartizamientos que se vivían en otros países y que nunca se habían visto aquí en Colombia y que se han visto en Bogotá, viene de esa famosa banda. Están identificados, pero tú has visto que cojan a los de la banda, no los cogen. O sea, y la policía ha salido, estaba Aníbal Fernández de Soto, un gran amigo mío que era el secretario de Seguridad de Bogotá. El pobre Aníbal le tocó renunciar y salió corriendo. Hizo lo que pudo detrás de esa bendita banda y no se pudo. O sea, uno dice, ¿qué pasa? A veces uno se sorprende. ¿Dónde está la fuerza pública? Sí está, uno la ve actuando. Pero, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con esta gente? ¿No? O sea, sí, más o menos, eso es. Sí. Sí, escuchaba yo a Soraya a ver, migración venezolana para el caso, políticas de Estado, propias, claro, toda una estructura, todo un apoyo económico, se gastaron y se gastan miles de millones. Si uno mira que el proceso evolutivo de las cosas debe salir cada día para que sea mejor, o sea, las cosas parten de algo para que posteriormente, antes, ese proceso de ayuda, ese proceso de colaboración de Estado, de colaboración del sector privado, de colaboración de los ciudadanos, termine evolucionando a que cada día entonces eso sea un abrazo generalizado de mejores condiciones. Pero se ha notado de que no es plano, ¿no? Que es una situación de altibajos, ¿sí? Y entonces dice uno, bueno, ¿y qué pasó? Fue que intervienen una serie de ingredientes que hacen de que las cosas o mejoren o desmejoren o sencillamente se presente una realidad como la que están planteando ustedes, donde definitivamente uno dice, pero bueno, ¿cuál es? ¿Cultura? ¿Sí? El ser humano, por allá una frasecita, el ser humano, por decir de Kimo, es el único ser que sobresale sobre el cadáver de los demás. Entonces aparece la idea de, cuando yo me hiciste recordar, yo tenía por ahí 15 años o algo así, irse para Venezuela, todos mis amigos que trabajaban en lo que yo trabajaba y en lo que yo luchaba, el bolívar le costaba algo como 20 pesos colombianos. Entonces la mayoría se iba y yo siempre he sido un poco, yo freno porque me gusta como rumiar como las vacas. Entonces se iban y después regresaban, sí, con un pequeño billete más grande que el que uno conseguía en el mes de diciembre, y me contaban las humillaciones tan terribles que sufrían los migrantes colombianos, que aquí, porque aquí había desempleo, porque imagínense en el cambio del peso al bolívar, y entonces en esa época yo no podía explicar por qué los venezolanos, ¿sí? Si no había ningún problema, los que iban allá no iban a robar, pero entonces allá el colombiano era el ladrón. Es exactamente algo parecido. Entonces ya no se trata de venezolano ni de colombiano, es el ser humano, que es el único que quiere sobresalir sobre el cadáver de los demás. Entonces estas políticas bien intencionadas, esta multiplicación de millones hacia recursos para poder ayudar al migrante, ¿sí? Pero esa misma condición humana del migrante que forma bandas para, por ejemplo, las bandas más agresivas que roban bicicletas son de venezolanos. El venezolano viene, atraca y ese sí lo mata a uno porque simplemente es como una especie de rabia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es decir,
hay otros que ya, digamos que tienen un nivel académico superior y entonces mira uno, pero ¿por qué esta persona siendo un profesional apenas tuvo la oportunidad en la empresa de tener a disposición una suma importante de dinero, la cogió y se desapareció? Entonces es porque el venezolano llega aquí y siempre tiene la idea de conseguir un plante para regresar a su país. Ujú. ¿Sí? Entonces no vienen a hacer arraigo y eso lo captan. Las empresas hoy en día para contratar a un venezolano, pues a veces están escépticas y es mucho cuidado, no debe tener toda esa especie de miedo, de desconfianza, porque precisamente a él no le importa el arraigo estar aquí, a él lo que le importa es, en este aspecto, conseguir un plante y irse. ¿Sí? En el campo de la construcción lo he vivido yo, ¿sí? Le tengo pavor a hacerle anticipos a maestros venezolanos, porque no vuelven. ¿Sí? Entonces, toda esa serie de cosas suman para que, o también los colombianos que aprovechan, etcétera, etcétera, pues también hay un sector que sí ha hecho terruño y empieza a avanzar, pero sigue en términos generales la desconfianza generalizada, ¿sí? Y entonces ya noté de que también era cuando eran colombianos, que también cuando son venezolanos, que también cuando son puertorriqueños en los Estados Unidos, que también cuando en Europa son, qué sé yo, árabes o sí, tal cosa. Entonces, es la intervención de una cantidad de ingredientes y entonces yo trato de explicar por qué en mi entorno se tiene desconfianza generalizada, ¿sí? Y por qué cada día suman ingredientes que la aumentan en vez de disminuirla. Es que tiene alguna explicación y creo que por el lado donde estoy diciendo existe, pero cultural, pero además de óptica humanitaria. ¿Cuándo va a entender el ser humano que el objetivo del ser humano es el mismo ser humano? ¿Sí? ¿Cuándo va a entender el ser humano que ese ser que está al frente es mi problema? Que si él no tiene para comer, no es problema de él, sino mi problema. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un pan, tengo que partirlo. ¿Sí? ¿Por qué si yo tengo 10 pollos, que escasamente me como una presa, y hay una cantidad de gente que no le puede comer, ¿por qué no le entrego el resto? Pero parece ser que esa situación tarde o temprano va a ir cambiando. Entonces, es una idea generalizada de la condición del ser humano. Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre, ¿sí? Y cosas así por el estilo intervienen. Si ven que no es un solo ingrediente, sino que yo observo que esa percepción que tiene mi entorno es la suma de una cantidad de ingredientes que hay que ir mutilando, que hay que ir perfeccionando y que solo el día a día demuestra si esas políticas funcionaron, si hay que cambiar el método o sencillamente a mí me encantaría que se cambiara el régimen venezolano para saber qué pasa con esos migrantes y cómo van a actuar ellos posteriormente con los colombianos, porque en estos días estuve leyendo que los depósitos de petróleo que tiene Venezuela no los tiene nadie en el planeta, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la opinión en cuanto a mi entorno. Okay, muchas gracias. Bueno, a la tercera pregunta, de hecho creo que con las respuestas que han dado a la primera y segunda creo que ya la respondieron, pero lo voy a hacer entonces de pronto de manera concreta, cada uno puede dar su punto de vista frente a esto. ¿Qué circunstancias considera usted son motivo para que una persona decida abandonar su país de origen? Ya sé. Sí. Pero cada uno Pero, es... De manera concreta. Sí, porque- crisis política, guerras, pandemias, falta de oportunidades, como... Una que te falta. Yo creo que también las personas emigran también por busca de una mejor oportunidad, sabiendo que tienen de pronto en su país una oportunidad buena, pero de pronto puede que te llegue una mejor oportunidad en otro país y también necesites emigrar, pues viendo una condición ya sea
una oportunidad profesional, que tú veas como, bueno, de pronto tengo que llegar al país y no tengo la oportunidad, pero ese país se especializa en lo que me gusta, entonces por ende emigro sin tener nada allá, pero busco que tenga una oportunidad. Sí, pero igual sí, pues, política, conflictos. Sí, yo creo que las principales crisis migratorias son, primero, temas de guerras. Creo que siempre las guerras son las que han producido las crisis más grandes, no más en Europa, con lo que pasa con Siria, porque eso fue una de las crisis. Para un continente tan poderoso como Europa fue difícil haber soportado la migración de personas de Siria y personas de África también. Entonces, siento que el tema de las guerras es uno de los puntos como más críticos, donde se pone ese punto más alto en donde miles de personas migran. Y ya pues digamos que en términos un poco más pequeños, teniendo ejemplo nomás a los mexicanos que se pasan a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, es un tema más económico, porque realmente México, digamos, según la percepción que yo tengo de algunas personas que conozco y de personas también que consumo contenido de personas mexicanas que de todo tipo hablan de su comunidad y eso, pues la comunidad mexicana en sí se siente como tranquila, se siente estable su economía, aún con un presidente que es como de izquierda, se supone que de izquierda. Se sienten cómodos en términos económicos, pero claramente teniendo un país tan grande como Estados Unidos y siendo como ese imán gigante con el dólar ahorita que todavía está como súper fuerte eso, pues termina siendo como una decisión más de un tema más económico, porque yo creo que ni siquiera, o sea, no siento que sean temas políticos lo que haga que las personas se vayan, sino al final lo que pase con este tema político que termina convirtiéndose en unas decisiones económicas que afectan a todo el mundo. Entonces, más como eso. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Agrego de pronto que por necesidad y por supervivencia. O sea, es como las razones por las que lo hacen. Sí, también de acuerdo. Guerra, falta de oportunidades, política. Sí, yo creo que todo ese grupo de factores. La migración venezolana es, en mi opinión, política, la explicación es política y económica. Ahora bien, la migración a nivel del mundo no solamente es por cuestiones políticas, económicas, sino también cuestiones religiosas, cuestiones étnicas, cuestiones de raza, cuestiones de color, cuestiones de... Es decir, hay una multiplicidad de situaciones que muchas veces hacen de que por cualquier situación un ser humano se siente inconforme con el otro, lo quiera agredir. ¿Sí? En Colombia la migración del campo por el ataque despiadado que hacían las guerrillas o que hacen, y los paramilitares posteriormente, eso fue más desastroso que lo que está viviendo en este momento la migración colombiana. Y esa explicación terminó siendo explicada por narcotráfico, por poder de las líneas de narcotráfico, que inicialmente tuvo un tinte ideológico que se perdió. Lo cierto es que terminaron como delincuentes comunes, pero mataban a diestra y siniestra, y obviamente con el discurso cuando de fondo era otra la explicación. En fin, hay muchos factores, ¿sí? Que en nuestro país, que en Venezuela, que en Siria, que guerras como el absurdo de guerra que está observando la raza humana en Ucrania, ¿sí? No falta que hasta podemos decir de pronto hasta los extraterrestres cuando lleguen, porque van a llegar Por sí, geopolítica. nos va a tocar cuestiones geopolíticas, por adueñarse de un territorio, No ¿sí? ¿Qué hicieron los norteamericanos cuando se apropiaron de la Florida? ¿Sí? ¿Qué hicieron los norteamericanos cuando se apropiaron de Panamá? ¿Sí? La migración fue fuerte mexicana en esa época, fuera de la masacrada que le pegaron al pueblo mexicano, ¿sí? Pero son cosas que van pasando,
y que ya la historia las dejó atrás y que no podemos tampoco tomarlas como fortín de romanticismo estúpido para argumentar ideológicamente que hay que matar norteamericanos o que hay que matar a otros porque entraríamos en la misma situación. Ya la explicación no sería étnica, sino que la explicación romántica que fue que en el pasado, como hoy en día en nuestro medio existe, es que en el pasado nos invadieron los españoles. Y el que está hablando es una combinación negro, indio, mestizo y es colombiano y entonces digo yo, pero entonces es que el problema era de Tupac Amaru y ahorita lo estás trayendo a colación para hacer exactamente lo mismo, Sí. para desplazar a un... No, el problema es de organizar ideas. Creo que hasta ahí puedo... Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a la cuarta pregunta aquí. ¿Qué estereotipos o creencias considera usted se tienen de la población migrante? Bueno, pues casi siempre se le va a la cabeza a uno que son negativas. Son porque siempre que hay una comunidad establecida en cualquier territorio, creo que en la historia siempre, cuando llega otro grupo hay conflicto. ¿Por qué? Porque pues son diferentes, hablan otro idioma, se ven diferentes que nosotros. Por ejemplo, como decía mi papá, los aztecas y los españoles, pues eso también fue una migración en cierto sentido, que aniquiló prácticamente a los indios. Y también yo creo que es por niveles, que digamos, un alemán que vive en Berlín, todo el mundo habla alemán, todos son, bueno, en el norte son protestantes, y llega un árabe, sirio, que profesa otra religión, que se ve diferente, que habla diferente, pues el impacto es muy grande. Acá en Colombia yo creo que los venezolanos pues hablan nuestro idioma, tienen nuestra religión, en su mayoría, pero igual es un conflicto porque la idea en general es como vienen, pero no vienen a quedarse, vienen en esa, o sea, a traer todo lo que acá y llevárselo a su tierra porque están en su tierra. Entonces, pero creo que también hay excepciones en la historia. Digamos, Estados Unidos. Estados Unidos es un país que es construido por migrantes. Todos son migrantes. Y es como una estructura política, social y hasta cultural que coge a un irlandés, a un alemán, a un italiano y lo vuelve de, o sea, por generaciones se quedan porque en sus países pues no los valoran. Entonces, digamos que, bueno, ya hablando más específicamente de la situación venezolana, acá no es el caso, creo. Acá, pues, digamos lo que pues, apoyo lo que dice mi papá, que muchos vienen y pues no sienten que esta es su casa, que además la crisis ha sido muy reciente. Entonces, la percepción casi siempre es negativa, siempre que el migrante viene, coge la riqueza del país al que llega y se va. Pues creo que es una suerte como de responsabilidad del migrante y también de nosotros. Digamos, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el sentido de que de cambiar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de pensar, porque venga alguien diferente. Más bien, el que viene es como si uno entrara a la casa de alguien. Uno viene y tiene las costumbres y todo un conjunto de ideas al país que llega. Y uno tiene que aceptar esas ideas. Si yo soy árabe y profeso mi religión, el Islam, pues nadie tiene derecho a venirme a decir como cambie de religión o cambie de idioma. Pero yo sí tengo la responsabilidad de llegar a Alemania y decir, tengo que aprender alemán y tengo que respetar sus costumbres. Y ya. Eso es. Bueno, estereotipos, pues yo pienso que los seres humanos por naturaleza, y eso es triste, pero los seres humanos por naturaleza siempre pensamos como individuos, y eso es lo
que a diferencia de los animales, nos hace ser más brutos, y ellos ser más evolucionados. En que obviamente nosotros al pensar en emigrantes y en esa comunidad, siempre vamos a pensar hacia lo negativo, porque es una población nueva que entra a un país y que hace que cambie, ¿no? Entonces, eso pasa, yo pienso que con todo, con la raza, con la sexualidad, que uno siempre piensa que tiene la razón y siempre intenta justificar frente a lo que uno piensa. Más bien debería pensar en cómo uno puede aceptar o puede ser lógico que una comunidad sea diferente. O sea, pienso que ese lado del estereotipo de los inmigrantes siempre va a ser negativo. Para cualquier ser humano siempre va a ser negativo. O sea, así uno intente cambiarlo a positivo o a algo como verlo, algo bueno, siempre va a haber ese lado negativo. Siempre va a decir, o me está quitando el trabajo, o porque él tiene más oportunidades, o porque él está entrando a mi país, porque él está cogiendo mi territorio, porque los seres humanos somos así, siempre pensamos en lo que nos beneficia a nosotros y no pensamos en comunidad. Entonces, pues sí, no sé qué vamos a agregar, pero sí siento que el estereotipo siempre va a ser negativo, pero sí se debería cambiar a algo positivo, porque es una persona que entra, ya sea venezolano o estadounidense, creo que frente a lo que decía Jesús, de otros países como Estados Unidos, que está viviendo inmigrantes, es porque ellos desde un inicio nació así. Entonces tengo que aceptarlo porque si no yo no encajo. Al cambio, el momento en que nosotros todos somos colombianos y entra una persona venezolana que tiene una necesidad, todos vamos a pensar, ay no, este vino acá, todos apoyémonos entre nosotros y este es el raro, el diferente, el que viene a dañarnos. Más bien debería ser más objetivo y decir, eres un humano que está buscando, tiene diferentes pensamientos, tiene diferente cultura, tiene diferente economía, tiene diferentes cosas, pues debería ser aceptado porque igual esto es un planeta que no es de nadie. Eso también siento que hace que los emigrantes sean rechazados. El hecho de que exista fronteras, el hecho de que exista países, que uno diga yo soy colombiano, yo soy ecuatoriano, eso hace que uno en su cabeza inconscientemente tenga una justificación de que se radica en que el hecho de que yo sea colombiano tengo derecho más que el venezolano estando en mi país, y eso pues siento que no debería ser así. Yo creo que el estereotipo más grande que tienen las personas venezolanas, porque vuelvo y vuelvo, o sea, creo que hay muchas personas migrantes acá haciendo unas crisis también gigantes y no los vemos como eso, pero ellos es el estereotipo con el que más cargan es que son invasores, no están vistas como personas que piden asilo, porque cuando se habla de estas comunidades que piden asilo político, siempre se tiene una percepción positiva de eso, ¿no? Siempre es una persona que es como si pidiera un favor, ¿no? Y nosotros sentimos que los venezolanos no pidieron un favor, sino entraron como a la fuerza a tomar por sus manos todo lo que pues, se supone que nos pertenece a los colombianos, pero siento que esa es lo principal. Nunca nos han dicho que realmente de alguna forma estas personas lo que piden es un asilo para mientras pasa la situación económica, y no lo hemos visto así, no se ha creado esa empatía para decir como listo, o sea, que hay que abrazar a toda esta población gigante y tratar de ver de qué forma les ayudamos. Y también yo creo que, digamos, en este tema de las creencias que pasa, y es lo que decía Jesús, muy cierto, cuando las crisis migratorias también son una crisis cultural, porque siempre hay una cultura que absorbe a otra, ¿sí? Sí, eso pasa en todo lado, y entonces siempre hay una cultura que va a ser mucho más fuerte, alguna cultura siempre se va a imponer mucho más que otra, y digamos que hay formas de poder como tratar
de que ese impacto cultural sea menos, digamos, ese tema de la gentrificación, de poder crear unos espacios, ¿no? Como se hace del barrio chino, ¿no? Son los chinos que viven ahí. En México hay un montón de barrios, el barrio de los coreanos, el barrio de los judíos, el barrio de diferentes comunidades, pero han sabido entender su territorio como que son personas que llegan a invertir económicamente acá y se construye todo un espacio para ellos, y eso es un espacio que les pertenece a ellos y se cuidan las dos, o sea, es como una simbiosis de las dos culturas, ¿sí? Tú me aportas económicamente y eso, practicas tu cultura, y yo en un espacio aparte, en unos territorios delimitados, sé que ahí está mi cultura cuidándose de eso. Entonces siento que eso tampoco se ha entendido muy bien, o sea, en Europa lo han hecho mejor. Creo que en Europa han tenido muchísimas crisis migratorias y ha permitido precisamente que existan muchos países que tengan en sus fronteras diferentes lugares en donde comparten como 4 lenguas al mismo tiempo, y la cultura no se come a la otra. Pero aquí, como no lo hemos visto así como un tema de asilo político o de asilo humanitario, lo hemos visto más como una acción agresiva de parte de ellos. Se quieren tomar a nuestro país, y no ha permitido precisamente que vamos a entender otras formas en las que nosotros como podemos, o sea, igual yo siento que habrán personas que consideran que Colombia sí es una buena oportunidad para ellos, independientemente de lo que pasa en Venezuela, y me parecería chévere de pronto que Colombia tuviera esa oportunidad de hacer ese ejercicio también, de poder, pues no sé, construir el barrio venezolano, qué sé yo, y decir como aquí estas personas pueden practicar su cultura en paz y no van a sentir que nosotros, o sea, que tienen que mimetizarse, porque eso es lo que ellos hacen, tienen que ocultarse, tienen que camuflarse con nosotros y cambiar muchas cosas y arriesgar muchas cosas de personas que ya llevan 30 o 50 años practicando su cultura y practicando un montón de tradiciones y todo eso. Entonces tenemos que, o sea, que creo que sí hay algo que creo yo que sí es importante tener en cuenta en estos temas de los migrantes en un término pues, cultural. El estereotipo que tengo de los venezolanos en estos momentos es un estereotipo pues que siento que estamos nosotros los colombianos abusando de su necesidad. ¿A qué me refiero? A temas laborales. Hoy en día ya pensamos directamente en un venezolano y no en un colombiano, porque sabemos que le podemos ofrecer menos y que va a aceptar esas condiciones. Entonces siento que eso es lo que está pasando hoy en día en Colombia, que ese es el estereotipo que tenemos con un venezolano. Para todo vamos a buscar siempre un venezolano. Ojalá sea venezolano porque primero me va a aceptar pues el dinero, 2 me va a aceptar las condiciones, 3 no tengo que hacer contratos legales, y 4 sé que no se va a ir por necesidad, y de pronto el colombiano sí, porque eso es lo que últimamente ha pasado mucho, que también se le quita muchas oportunidades a los jóvenes porque los jóvenes no tomamos conciencia como de el tema de tener un puesto y lo dejamos votado, pero sabemos que si cogemos a un venezolano, él no lo va a dejar votado por necesidad. Entonces ese es como el estereotipo que tenemos ahorita, que tengo yo, es que abusamos de la necesidad del venezolano y lo tenemos siempre presente, o sea, está presente para temas laborales, para todo, porque acepta las condiciones laborales. Sí, yo creo que todos los estereotipos que se han comentado, sí, son los que son, pero yo creería que aquí tendría que caber una responsabilidad grande por parte del Estado para generar empatía a través de la sociedad civil en cuanto al tema de solidaridad, de apoyo y de entender la situación por la que ellos están atravesando. Hace más o menos 10 años yo tuve la oportunidad de trabajar con la Konrad Adenauer, que es una fundación alemana que se dedica muy a los temas políticos en Colombia. Ellos en ese momento, y lo siguen haciendo, trabajaban con el grupo de desplazados en Colombia. Y hubo un tema que manejamos y que recorrimos en todo el país para generar esa empatía, porque el desplazamiento, lo que hablaba Chucho hace un momento,
cuando los actores armados estaban en el campo haciendo de las suyas, pues el campesino vino a parar a la ciudad, los alimentos subieron cantidades porque no había que sembrar, hasta ahora está medio otra vez reactivándose, y entonces eso generó entre nosotros mismos los colombianos un rechazo a los campesinos y una falta de credibilidad porque los veíamos con maleticas y con la niña y el niño en los semáforos o pidiendo comida. Eso fue un desplazamiento grande, como de 2 millones de campesinos internamente. La Conrad entró a colaborar y entramos a colaborar y ellos propusieron un tema que es bien importante, que es un tema de inteligencia emocional. Inteligencia emocional enfocada a la sociedad civil con talleres muy específicos de cómo tú te pones en los zapatos de esas personas y en unos talleres imaginarios, colectivos, tú entras a ver tu círculo cercano de familia. En el caso mío recuerdo que me enfocaba yo en mis 3 hijas, ¿no? Llegaron a tu ciudad, que puede pasar como ha pasado en otras ciudades del mundo, que uno piensa que está seguro en Bogotá porque hay varias localidades, es grande, y te pueden llegar en cualquier momento por alguna situación, una guerra civil, Dios nos ampare, puede pasar, y te arrinconan en tu barrio y tú coges tu maleta, dejas tu casa y te vas. O sea, en ese momento ya te conviertes en desplazado. Cuando uno hace esos talleres de inteligencia emocional y enfrenta ese choque, porque uno se imagina, es más, a mí me dejó mucho tiempo, es más, todavía lo pienso. Lo que pasa es que el pensamiento que yo tengo ahorita ya no es de terror, en ese momento que yo decía, con mis hijas salir, ¿uno qué haría? O sea, se genera ya la empatía y el entendimiento pues hacia esa situación. Ahorita yo digo, ya están más grandes, ya todas profesionales, ya todas, entonces yo digo, sí puede pasar, que llega a suceder, ¿qué hago yo? Las mando, se van, salen del país, como hicieron en Venezuela, mandaron a sus hijos afuera, por eso uno iba a Caracas, yo estuve en 4 oportunidades, incluso con Chávez me mandaron de veedor internacional en elecciones, y con Maduro también. Yo iba a representar al país y yo veía, tú no veías población joven, tú ves población madura y adulta, porque ellos se sacrificaron por sus hijos y los sacaron del país a tiempo para que no hicieran parte del régimen. Lo mismo digo yo, ahora en este momento digo, se va para afuera, me decían, pero yo no me voy a ir, yo no tengo nada que perder, yo afronto. Yo, ya uno pues en medio de su madurez y uno dice, no voy a dejar mi país ya a estas alturas de la vida, yo me quedo, pero si piensa uno de los hijos. Ese tipo de, digamos, ese tipo de ejemplo que te pongo que se funcionó muy bien en su momento con la Conrad para sensibilizar a la sociedad civil sobre esa problemática, son también cosas que debería estar trabajando, por ejemplo, el Estado, porque esta es una gran responsabilidad del Estado colombiano, incluso pues de los 2 estados, obviamente, porque pues ya se tienen ayudas internacionales, pero estas ayudas pues vienen más con otro tipo de ayudas, pero este tema tiene que ser muy de la conciencia de nosotros los colombianos, para poder cambiar, digamos, porque es prácticamente la misma situación, aunque mucho más grave la de ellos, porque como son venezolanos, pues los vemos peor que el campesino acá, que es nuestro, porque eso siempre se verá así, desafortunadamente siempre se verá así, pero hay cosas que se podrían intentar más, multiplicar, la multiplicación de ese tipo de programas, que los alemanes la tienen clarísima, que tú hablabas de Alemania. Los alemanes la tienen absolutamente clara por la guerra que ellos han vivido, por las guerras que ellos han vivido y los desplazamientos. Ellos sí que participan en ese tipo de talleres de empatía, talleres de la sociedad civil, talleres de inteligencia emocional. Si es que no hay nada más que hacer, digo yo. Y uno así como que se puede pues aportar un mínimo granito de arena, porque es una problemática grande. El estereotipo de los venezolanos en nuestro país es clasificado bien y clasificado también mal. El estereotipo, teniendo como base en lo que estamos hablando, que el estereotipo es
la forma como uno denota o califica a un ser humano, a un individuo, ¿sí? Y en este caso al migrante, pues yo diría que la calificación buena o mala depende de qué es lo que viene a hacer. Entonces en esa misma medida es calificado. Y es que eso viene de tiempo atrás, ustedes me hacen recordar. En el primitivismo todos éramos migrantes, inicialmente éramos nómadas y andábamos de territorio en territorio, no había países, como decías tú, no había fronteras, es decir, no había problema de estigmatización casi, porque pues todos iban tras donde iban los animales para poder comer carne animal y vivían de los árboles que ya tenían frutas, no había inconveniente, aparentemente para la estigmatización tan denotada como es hoy en día. Porque ¿a qué viene a mi territorio? ¿A qué viene a mi casa? Así mismo califico, bien o mal. Posteriormente entonces ya dejamos de ser nómadas y entonces empezamos a tener rebaños, empezamos a acercar y apareció la propiedad privada, que eso hay que defenderlo a capa y espada. Entonces, ¿qué viene a hacer el otro a donde están mis reses o mi ganado? A donde está mi casa. Si viene a intercambiar, como empezaba la migración, el trueque, ¿sí? Empezaban a intercambiar porque no había moneda y todas esas cosas. Bien. Entonces veían ustedes que llevaban los fenicios con sus barcos a traer telas, el otro. Bien, no había necesidad de crear estereotipos como es hoy en día, ¿sí? Pero si ven, posteriormente empezaron a ampliar ya por la fuerza a que yo tengo que entrar a otro territorio a apoderarme de su tierra, a apoderarme de ellos mismos para esclavizarlos, a tenerlos, a quitarles su propiedad privada, incluso su libertad individual, entonces ese estereotipo va a ser malo, ¿sí? Va a ser clasificado como malo. Y así venimos hasta nuestros días, donde ya se implementó el sistema capitalista, ¿sí? Que no es malo ni es bueno, pero es el sistema único que nos ha dado la posibilidad de que la mayoría comamos, ¿sí? ¿Que hay que mejorarlo? Sí, con instrumentos como la democracia plena, como el Estado de Derecho, como el respeto al Estado de Derecho, porque cuando uno no respeta al Estado de Derecho, no respeta ni a la mamá, ¿sí? Entonces, en ese mismo sentido, yo puedo calificar a un individuo con un estereotipo bueno o malo. De tal manera que los venezolanos que vinieron aquí de buena fe a crear familia, a crear terruño, a crear riqueza, a crear buenas relaciones sociales, a crear cultura, como en el pasado se entrelazaban culturas y formaban una nueva cultura, ¿sí? Se apoyaba en Pitágoras el otro para poder, Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, ¿sí? Si el venezolano que viene con la idea que muchos llegan aquí, porque aquí es fácil crear bandas para robar, entonces el estereotipo es bien recibido como malo. Y el narcotráfico. O narcotráfico. Si el venezolano viene a construir país, hasta se le daría, sería no solamente un estereotipo bueno, sino se crearía la necesidad de que, por favor, vuélvase colombiano. ¿Sí? Entonces, en ese mismo sentido, yo digo que existen los estereotipos de los venezolanos, existen de los dos, de conformidad con lo que vinieron a hacer. Nuevamente insisto, si vinieron a hacer cosas buenas, el estereotipo es bueno, la calificación es buena y eso desarrolla país. Pero si vinieron a ampliar la delincuencia, las mujeres venezolanas yo he visto que les da uno trabajo, lo he vivido en La Vega, con el salario mínimo, y entonces dice, pero si es que yo en una noche me ganaba 50, 70 mil pesos con un solo cliente, me dejó espantado. ¿Sí? ¿Me comprenden? Me dejó espantado. Yo estaba ofreciendo 30 mil. ¿Sí? Y entonces ese estereotipo va a ser malo. ¿Sí? Y ya. Creo que ese es el estereotipo que yo considero tienen los venezolanos o los migrantes en el mundo y la explicación de dónde la doy. ¿Sí? No estoy diciendo que la propiedad privada
sea lo que definitivamente va a solucionar el problema de la raza humana. Tampoco estoy diciendo que la propiedad colectiva sea el resultado, porque es una mistura entre la condición humana, ¿sí?, que ya le es imposible alejarse de la propiedad privada. Y a veces se busca la propiedad colectiva, pero termina en que esa propiedad colectiva es dirigida hacia el bienestar de unos pocos, que son los que aparentemente han creado. Lo que pasó con la revolución bolchevique. Eso es lo que quisiera decir. Ok, gracias. Bueno, hay algo que surgió una pregunta, voy a tratar de plantearla de la mejor manera. Cuando mencionabas ahorita algo de las mujeres venezolanas, pues se escuchan muchas cosas, ¿no es cierto? Realmente la percepción que uno nota que se tiene sobre las mujeres específicamente venezolanas, creo que no es muy buena. Me gustaría saber en su opinión o el que quiera pues, dar respuesta. Digamos que se ha entrado a discriminar a la mujer venezolana por ciertos estereotipos, por estereotipos negativos que han surgido de pronto del entorno o incluso, no sé, de persona a persona. ¿Ustedes consideran que sí hay discriminación hacia la mujer venezolana a causa de eso, de esos sí, estereotipos negativos que se han ido como formando? Y es triste que suceda eso. Yo pienso que la tristeza es terrible, pero es que fue un proceso evolutivo, llamémoslo también. Ella cuando llegó no llegó con la idea inicial, sino que el mismo medio solamente les daba posibilidades precarias. A los unos, ¿sí?, a explotarlos, porque, ¿sí?, y el individuo que no tiene una estructura, un carácter, una academia, etcétera, etcétera, pues termina diciendo hasta yo tengo que, por simple agresividad de respuesta y de venganza, termina delinquiendo y de la peor manera en contra del colombiano. La mujer, sencillamente, inicialmente no se le daba sino trabajo de servicio doméstico, etcétera, etcétera. Y después ya se concentró en la idea de la parte económica, donde me dan una mayor utilidad. Y entonces se observó cómo, que también le pasó a las colombianas. ¿Cuánto durante la violencia nuestra hubo desplazamiento, migración por allá en la zona cafetera? Especialmente en ciudades como Pereira y eso. Por eso nuestras mujeres pereiranas adquirieron, pero eran mujeres pobres, campesinas, que salían despavoridas de que las FARC y la violencia, incluso antes, la violencia bipartidista, ¿sí?, empezó a hacer que emigraran y terminaban en ciudades como Armenia, como Pereira. ¿Y qué hacían esas muchachas? Inicialmente, pues, prostituirse porque no se iban a dejar, pero posteriormente ya se les ofrecía, como estamos viviendo ahora, y conocemos quién lo hace. Hay organizaciones que las tratan de sacar de ese mundo con la finalidad de darles a entender de que existe un ambiente, también colombiano, no solo venezolano, un ambiente donde hay mayor dignidad, etcétera, etcétera, que ahí no van a terminar siendo drogadictas, alcohólicas, masacradas físicamente, etcétera, y que dinero en el fondo es una ilusión, porque ese dinero tampoco es que el proxeneta se los deje disfrutar mucho. Entonces, la venezolana llegó y vivió el mismo proceso que la colombiana, la colombiana migrante dentro del mismo territorio colombiano. Entonces vienen la prostitución y después lo que le pasa hoy en día a muchas niñas también. Dicen, pero mire, ¿yo para qué voy a trabajar en un escritorio si uno o dos clientes me dan más que lo que me podría dar la empresa? Y van y regresan, o como el traqueto, el narcotraficante incipiente, llamo yo, que llega usted y le ofrece, yo cómo voy a estar sentado aquí en un escritorio todo un día, ¿sí?, cuando yo puedo estar perfectamente rumbeando y en 2 o 3 movimientos me gano lo que me ganaría aquí en 2 o 3 años, ¿sí?, en un solo movimiento. Entonces, lo mismo ha hecho, ellas cayeron en la misma problemática social que tiene nuestra sociedad. Entonces, no es estigmatizarlas, es que la mayoría se dirigió ahí, ¿sí? Y uno lo observa sobre todo en la provincia. Ustedes van a los municipios de Cundinamarca, a los municipios del Valle del Cauca, en los municipios donde se han asentado mujeres
venezolanas, y es así. Ellas utilizan su condición de mujer. Sí, es cierto. De tal manera de que no es que haya una política generalizada, es que aquí existía una descomposición en determinados ambientes donde ellas sencillamente entraron y cohabitaron y les parece cómodo. Cuando tienen toda una opción, ¿sí? Uno ve en las esquinas donde uno va, en los semáforos, ve mujeres colombianas hermosísimas. Y niñas muy pequeñas. Y mujeres hermosísimas que perfectamente pudieran estar en la prostitución. Una vez yo paré en un municipio que se llama Palmira, paré en una esquina cerca de un barrio donde hay un árbol gigantesco y había una niña muy bonita vendiendo tal cosa, ¿sí? Entonces unas cosas ahí, bueno, lo que vendo mañana, yo me quedé mirándola y le dije algo así, la palabra más, palabra menos, le pregunté por qué ella no trabajaba en algo diferente. Me dijo, no me dan trabajo, pero yo tengo que vivir con dignidad. Así como. Sí, claro. Entonces yo creo que eso explica. Había un caldo nocivo que existía en Colombia y allá se metieron. ¿Que pueden salir? Pueden salir. Que la sociedad la está estigmatizando, la sociedad estigmatiza a todas las que se metan ahí. Sí. Acuérdate la época de Pablo Escobar, esos 80s, del narcotráfico, cómo era estigmatizada la mujer colombiana cuando salía fuera del país. Podía ser, o sea, una mujer normal, es colombiana, es prepago, o sea, es de los narcos, porque es que, pues, fíjate las novelas, fíjate tú entras a Netflix y encuentras 20 series de las más vistas en el mundo, y la mayoría, pues obviamente son de la historia y del estigma de la mujer, ¿no? Los senos que afortunadamente eso ha ido cambiando de lo que era, pero el tema de la venezolana es igual ahorita en este momento, pero el de ellas es triste porque la mayoría por necesidad, por física necesidad, niñas que vienen con su papá, su mamá, su abuelo, hermanitos, no encuentran qué hacer, se ven obligadas desafortunadamente a hacerlo. Otras porque ven un negocio. ¿Por qué? Pues no lo digamos mentira, la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Habrán prostitutas por siempre, siempre habrá prostitución. Otras que diría yo que ese es el grupo digamos que no se desplazó, porque existe en Colombia, en Venezuela, en América, en Europa, en el mundo, un grupo de mujeres especiales que son las prepago. Son mujeres que tienen, y son mujeres que tienen sus niveles profesionales, que se han graduado, que no tienen la necesidad, pero que ellas tienen una etapa de su vida muy clara, que tienen que hacer plata y hacen mucha plata. Una noche con una prepago puede valer, y más países donde hay narcotráfico, que ahora es en todo el mundo. El narcotráfico está en Rusia, está en Inglaterra, está en España, en todo lado. Y allá también están ellas. Aquí en Colombia están y tú las ves de acompañantes, 10 millones, 15 millones, 20 millones una noche. Entonces, ese es otro tipo de prostitución. Está la de la trata, que es la que me parece fatal. Porque la trata, que es mundial, la trata es espantosa, la trata tiene conexión con la fuerza pública, con los gobiernos. A ver, ¿cuándo cogen a los dueños de las tratas? Nunca, porque son absolutamente multimillonarios. Corren el riesgo, hay niñas, jóvenes como ustedes, niñas muy jóvenes, de ser cogidas y desaparecidas. Colombia tiene cantidad de mujeres desaparecidas que nadie sabe qué pasó. Se dice también que han llegado a la trata. La trata es espantosa porque te humilla, te saca del país, te lleva a la China, te lleva a España a ejercer prostitución 24 horas, no te dejan dormir casi que nada, te utilizan al máximo hasta que físicamente te destruyen y te botan o te matan porque tú no puedes hablar. Y ese problema es mundial. O sea, yo digo que siempre, como siempre, el Estado y la justicia, un día
¿Dónde hay? Hay algo que es el libre albedrío, ¿no? Sí, que es tanto para las mujeres como para los hombres. Si yo quiero ser delincuente, puedo serlo y puedo ganar mucha plata. Si yo quiero ser, por ejemplo, narcotraficante, ¿cuántas opciones no existen y existieron? Pero es un mundo que también tiene su precio. Es decir, un ciclo de 5 años, terminar, si uno llega a ser un capo o algo así, terminar en unas condiciones casi que arrastrado entre un monte, escondiéndose de las balas. Y si eso es lo que quieren hacer. Si una mujer quiere ser prostituta, incluso con buenos niveles académicos, volverse la cloaca de los borrachos, ¿sí? Entonces, esa es su decisión. Pero ¿cómo va a quedar su interior? terrible. O sea, ¿dónde está su conciencia como ser humano? ¿Quiero ser un delincuente? ¿Quiero ser una prostituta? ¿A eso vine a este mundo? ¿Será que después del tiempo tan cortico voy a trascender? Porque esto suma. Voy a trascender a un mundo donde verdaderamente tenga valor. Cuando me comporté como el peor de los inodoros, cuando me comporté como el peor de los seres humanos delincuentes, ¿sí? Se puede escoger. Y la Biblia, yo no soy religioso, pero creo profundamente en Dios, ¿sí? ¿Será que Dios no le dice a uno, haga lo que quiera, tranquilo? Pero es su problema. Sí. Ese mundo lo construye usted, ¿sí? Eso es su discrecionalidad. Pero después no me venga con pendejadas a que usted me diga que es un ser digno o es un ser indigno. Son cosas diferentes, ¿sí? ¿Será que los 10 o 20 millones que se gana una prepago le van a limpiar de pronto en la tienda comprando chocorramos y ese tipo de cosas, pero le van a limpiar su interior o su cuerpo? Pero es que, Sí. miren nomás las cabezas de que... ¿Será que aún, por eso es que yo veo Y hablan tranquilos. los narcotraficantes que tienen que usar cadenas de oro, a ver si uno le mira las cadenas de oro y no lo mira a él, porque hablar con él es un poquito harto. Sí, claro, ¿Sí? pero es una realidad. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, no, pues ya estamos finalizando. Yo creo que para finalizar es más como si quisieran agregar alguna cosa al tema. ¿No eran 5? No, ya sé, el tiempo no nos da Nos para pasamos. entonces es más Tenemos como si otros quieren- 8 Nos hemos calentado, ¿verdad? Yo pensé que era el calentamiento. si quieren hacer alguna Estuvo- reflexión, estuvo una muy bien. conclusión, aportar algo al tema de la migración, de lo que estuvimos tratando en estas 2 horas. Así que uno tiene que juzgar a las personas por su carácter. Y ya. No, si es un colombiano y es ladrón, para mí no es diferente que sea un venezolano y sea ladrón. Si es un colombiano y es un man, o sea, un man amable, un man trabajador, no es diferente que un venezolano trabajador y mal. Entonces, eso, y que estas personas son, al final eso, son seres humanos que están viendo por una situación muy complicada y nosotros en nuestro país podemos llegar a tener eso también. Quien quita que haya una catástrofe, una guerra, cualquier cosa y nosotros nos toca salir del país. Entonces que nos juzguen por nuestro carácter. Gracias. Yo creo que uno no debe ser ajeno a, digamos, lo que decía mi tía Soraya, como frente a ese taller que De tuviste. empatía, ¿no? Yo siento que los seres humanos a veces pensamos que tenemos la vida resuelta según cómo nosotros lo construimos, pero realmente el destino y demás cosas hacen que estemos cambiando constantemente. Entonces yo creo que tener esa inteligencia emocional de poderse adaptar, como también nosotros como seres humanos tenemos eso durante toda nuestra evolución, el adaptarnos y no ser conscientes de que eso nos puede pasar a nosotros, que eso hace que existan estereotipos, exista el hecho de que los rechacemos, porque uno piensa como eso no me va a pasar a mí, y este pobre hombre, entonces le pasó y guácale y no, toca sacarlo, pero realmente, ¿qué va a pasar cuando a ti te pasa?
Entonces uno debe también reflexionar y decir, a mí no me ha pasado, pero cuando me pase yo quisiera que la gente me tratara de esta forma, porque no lo hago en este instante que a él es el que le está pasando. Y así nunca me pase, yo sé que esa persona también va a ser consciente y va a decir, bueno, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Estando tú bien, yo mal, pero pues acá estamos los dos en el mismo planeta, estamos compartiendo, estamos generando la comunidad, pues tenemos que apoyarnos juntos. Yo creo que esa puede ser la conclusión de cómo podría ser un inmigrante y qué debería sentir al momento de tener que salir de su país. Yo creo que los seres humanos deberíamos pensar en sí, pensar que todos debemos ayudarnos y también ponernos en los zapatos de los demás, no solamente pensar en lo mismo, que siento que eso es lo que hace que exista todo ese gran dilema de la migración, de que tenemos que hacer, deshacer, sino simplemente nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás, creo que se solucionaría muchas cosas que a nivel de gobierno y que están luchando, todo el mundo luchando por algo, que hasta nosotros mismos tenemos la solución. Sí, yo también creo que para sumar a eso, o sea, sí es importante que incluso todos estos espacios también se pudieran crear con las personas y entender cómo en el diálogo realmente uno enfrentarse a esos estereotipos, enfrentarse como a esas visiones que tienen todas las personas, porque igual yo siento que a pesar de que nosotros como país sufrimos unos momentos gigantes de migración dentro del país, ¿no? Indígenas moviéndose, campesinos moviéndose y todo eso. Sin embargo, pues, cuando fue el plebiscito que decían que querían acabar la guerra, mucha gente votó no. O sea, creo que igual no aprendimos, porque nunca hubo un diálogo de qué realmente hacía la guerra. Y siento que pasa lo mismo ahorita. O sea, hay una crisis migratoria gigante, pero no se habla de eso y únicamente o sea, parece ser que solo las personas que vienen de ese país son las que tienen que resolver su propia situación, porque uno ve los programas, digamos, creo que Claudia López también tenía un programa que era como una mano mi chama, algo así, era un programa como para hablar con las personas, conocer sus emprendimientos, personas venezolanas, era un mercado completamente venezolano y me pareció un espacio chévere para ir a enfrentarse como de verdad a esa realidad, pero eran cosas que terminaban siendo un tema político, o sea, una voluntad política que si no existía no se hacía, y también un tema que tenía que salir de parte de ellos, no es de parte nuestra, y siento que o sea, no es tan espontáneo encontrar estos espacios así donde se hable de eso, porque siempre lo entendemos como que esa situación es una situación de ellos y ellos son los que la tienen que resolver. A mí incluso me tienes como, usted me está generando un problema, en la medida en que usted me lo resuelva lo más pronto posible, pues para mí es mejor, pero yo no quiero involucrarme en eso, porque nunca ni siquiera nos involucramos en lo que pasa en nuestro país. Entonces, siento que, pues sí, es una oportunidad importante, ¿sabe? Entender que somos un país que como muchos otros, muy pocos han tenido como esa oportunidad de enfrentarse a entender nuestra soberanía de verdad y a entendernos en estos momentos, hablar de verdad de cómo es nuestro comportamiento humano, porque creo que muy poco se llega a profundizar de verdad en nuestras acciones y en nuestro impacto como sociedad, pues. Tener empatía y inclusión en todo sentido, ayudarles a ellos, no simplemente dar limosna, sino darles la oportunidad de que ellos muestren también sus talentos. Un ejemplo muy básico, digamos, para nosotras las mujeres, que todos los meses nos hacemos uñas. Si la venezolana nos hace las uñas increíble, pues darle ese espacio a ella durante todos los meses, un ejemplo. O si nos gusta la arepa que venden en la esquina, pues la compramos porque nos gusta esa arepa y lo metemos en nuestro día a día, pero sin que sea limosna, sino darles esa oportunidad de que ellos crezcan y sigan adelante, aceptándolos en nuestra sociedad. O sea, no que porque sean venezolanos no les voy a comprar, y también quitarnos un poquito ese tema de le está quitando la oportunidad también a un colombiano. Todos somos personas, todos somos seres humanos, o sea, un colombiano, un venezolano es exactamente lo mismo. Simplemente es que si nos llena la necesidad que tenemos en ese momento, pues aceptarlo
y no encasillarlo, sino hacerlo parte como de nuestra vida, de nuestro día a día. Sí. Yo pues quiero darte las gracias porque me parece que esto que estás haciendo, esta semillita que estás poniendo con este focus y si esto se logra hacer un efecto multiplicador de sensibilización que a través de la sociedad civil, que finalmente somos los que estamos ahí pues involucrados y metidos en, aparte pues por supuesto del Estado, pero somos el contacto digamos directo con ellos en cada esquina, en el barrio, en el transporte, ellos están en todo lado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, fortalecer, y en el caso de ustedes que están haciendo este gran esfuerzo en la universidad donde tú estás, me parece que esto es bien importante que se multiplique, que se haga el efecto multiplicador, que se trabaje la inteligencia emocional, que se pueda, digamos, bajar ese impacto que tenemos, pues, tenemos los que recibimos la migración, ¿no? Porque, pues, lo que tú dices, Jesús, es cierto. Mañana vamos a ser, seguramente, no lo sabemos, podamos ser nosotros, porque esa situación, nadie está exento, ningún país, ninguna sociedad está exenta de que pueda suceder, porque donde hay política, y donde hay política y donde hay gobierno, generalmente hay oposición, y ese es el detonante cada vez que se genera. Tiene que haber, obviamente, oposición para fortalecer la democracia, pero también hay oposiciones constructivas y oposiciones destructivas. Entonces, en la medida de que eso se va encendiendo y se va encendiendo, es donde se genera, digamos, ese choque y abre las puertas al desespero de la sociedad, y entonces se generan las migraciones y el desastre y el caos. Entonces, eso nos sirve incluso como prevención, porque ya, como tú lo decías, lo hemos vivido con los desplazamientos en Colombia directamente, que llevamos 60 años en guerra y eso no para, porque seguimos en guerra. Y creo que ahorita estamos en una, pero la Virgen Santísima, porque ya son muchísimos actores armados. Ya es un narcotráfico, la guerrilla, los PAN, ay, Dios mío. Entonces, eso es lo único que nos queda, como para poder aceptar la situación y poder aportar sociedad civil, el movimiento y el efecto multiplicador. Y gracias nuevamente, porque muy interesante el tema. Y tuvimos la oportunidad, en el caso mío personal, de poder decir a veces muchas cosas que no las dice uno, por no incomodar, ¿no? Y porque uno escucha y de pronto a veces uno también calla, y uno debe también defender y salir y decir no puedes decir esto porque ellos tienen esta situación, tratemos de ayudar, como también donde hay que juzgar y donde hay que de pronto pues estar como muy atento y hay que denunciar, pues hay que hacerlo, ¿no? Está bien. Tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias. Sí, yo siento la famosa frasecita: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Somos un país en desarrollo, subdesarrollado, que debe ser el resultado del esfuerzo de colombianos, tienen que ser venezolanos también, ecuatorianos, brasileños, etcétera, etcétera. Debe pregonar el esfuerzo común, no importa la nacionalidad, y ese esfuerzo debe sumarse a una palabrita que se llama amor. Gracias. Gracias por la oportunidad. Entonces, bueno, ya para el cierre, pues solo me resta agradecerles porque fue un espacio muy provechoso, de mucho aprendizaje. Todas las opiniones y respuestas son muy valiosas, creo que aportan demasiado. Si se crearan más espacios, como mencionaba Cristian, si se crearan más espacios como estos, creo que la realidad social, las diferentes realidades que vivimos, creo que serían diferentes, no pasaríamos por tantas situaciones difíciles y más en este tema de la migración. Entonces, pues nada, muchas gracias y ojalá se repita este tipo de encuentros. Gracias.